Bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tema ahora ya vimos algo de métodos, entonces vamos a retomar ese tema y ahora vamos a ver propiamente ya la programación orientada a objetos. Obviamente empezando, como siempre, ¿no? Primero cosas sencillas y luego ya lo vamos a ir complicando. Entonces, para empezar, vamos a hacer un pequeño ejemplo de de una clase. Recordar que un poco la clase, para no entrar en términos muy rebuscados y muy técnicos, yo lo manejo siempre así. La clase es como un molde, algo genérico, un concepto general de algo. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la clase computadora. Entonces, en general, pues podemos decir que una computadora tiene ciertas características por las cuales la podemos definir, ¿no? En este caso, no sé, porque tiene un disco duro, un procesador, memoria RAM, tiene eh, dispositivos periféricos, ¿no? De entrada y salida, teclado, pantalla, mouse, etcétera, etcétera. Entonces, y a partir de eso, pues ya empezamos a conceptualizar, a hacer particularidades, ¿no? Por ejemplo, la computadora de escritorio, la computadora portátil, etcétera, etcétera. Ya obviamente cada una tiene sus propias características, pero hereda de cierta forma los conceptos generales o las características generales de la computadora. Entonces, en este caso, en la programación orientada a objetos, esas características de nuestra clase general se le van a llamar atributos, que podremos representarlos con variables propias de la clase. Y otras cosas, o mejor dicho, unas formas de accionar o trabajar con esa clase. ¿Qué puedo hacer con esa clase? Que serían la parte de los métodos. Entonces, vamos a empezar a ver algunos conceptos sencillos. Vamos a ver el ejemplo sin complicarnos tanto, y luego ya empezamos a trabajar un poco más sobre el mismo programa, ¿no? Y obviamente ya después vemos algunos otros ejemplos. Entonces, para empezar, aquí ya tengo mi clase computadora y voy a definir sus atributos. Entonces este, vamos a usar cadenas, ¿no? Un string eh, que nos permita guardar, no sé, bueno, procesador, algo así, ¿no? Procesador, capacidad, RAM. Que todas sean string, ya después lo vamos modificando. Entonces, aquí fíjense, en las clases hay que especificar qué partes van a poder ser accesibles desde otras secciones, desde otros programas o desde otra parte del programa. En este caso, vamos a manejar nosotros los atributos con un acceso privado. ¿Qué quiere decir? Que esas características, procesador, capacidad y RAM, solamente van a poder ser accedidos dentro de la clase por otros métodos propios de la clase, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Hay un método este, característico en este caso de la programación orientada a objetos en Java, y obviamente también que se hereda en algunos otros lenguajes de programación, que nos permite, no sé si recuerden cuando trabajábamos con contadores o con acumuladores, que nos asegurábamos de que inicializaran en cierto valor. Entonces, algo parecido nos sucede con la programación orientada a objetos. Necesitamos inicializar las instancias u objetos que son parte de la clase, o mejor dicho, que heredan algunas cosas de la clase. Entonces, nos va a permitir, sobre todo, inicializar los atributos.
Algunos no hay necesidad de hacerlos, pero les digo, vamos a declararlo de forma explícita. Hay incluso constructores que vienen de forma implícita dentro de una clase, o sea, las genera el propio compilador de Java a la hora de construir nuestro programa, pero ahorita lo vamos a hacer de forma explícita. Entonces, normalmente un método constructor va a tener un método de acceso público y se va a llamar tal cual nuestra clase. Bueno, ahí, computadora. Ok. Entonces, a ese método lo que vamos a hacer es enviarle ciertos valores. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo funcionarían esos parámetros. Acuérdense, a final de cuentas seguimos trabajando con esos conceptos de, este, de métodos con Java. ¿Sí? Los valores que están entre paréntesis son conocidos como parámetros. Los parámetros no hay necesidad de volverlos a declarar porque son, podemos decir, ya variables propias del método. Capacidad RAM. Ok, entonces ahí estamos inicializando nuestros nuestros atributos, ¿no? Estamos asignándole valores por medio de los parámetros del método constructor. Entonces vamos a hacer otro método sencillo. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con todo esto. Ok, ya está ahí. Este método, fíjense que a diferencia del constructor, imprime características. Le quise cortar ahí el nombre para que no quedara muy largo. Aparte de tener el método de acceso público, tiene un tipo de dato de retorno, algo que no va a tener el constructor. Esa es una regla muy importante que hay que tener en cuenta. El método constructor, no regresa un valor, o sea, no podemos escribirle aquí al constructor que regrese un doble, ¿sí? O que regrese void. El método constructor, cuidado con eso, el método constructor no tiene valor de retorno, incluso el void, solamente va a tener su especificador de acceso, que sería público. Normalmente es un método público. Caso contrario, los demás métodos de nuestra clase, en este caso ya imprime ya es o tiene un tipo de dato void, ¿sí? O sea, regresa vacío, regresa nada más mensajes, no nos regresa un valor. Y también tiene aquí su método o especificador de acceso, no público. Entonces, esa sería una regla importante también con el método constructor, reitero, no tiene un valor o un tipo de dato de retorno, ¿sí? Entonces, aquí ya está definida nuestra clase. Fíjense que vamos a separar la programación. La verdad, en lo personal me agrada más esta forma de trabajar, tener de un lado la clase, el concepto general, y del otro lado la clase ejecutable, por así decirlo,
la que va a tener las instancias o los objetos. Entonces vamos a dividir aquí en dos. Este lo voy a guardar y lo voy a compilar. Ahí está. A ver si no tiene algún error. Está algo lenta. Ahí está. Entonces de este otro lado voy a tener mi clase ejecutable, por así decirlo. Computadora. Ok. Y aquí voy a tener mi método, ya saben. Mi método main. Entonces, vamos a solicitar, fíjense, aquí me faltó algo, pero de todas maneras lo vamos a seguir trabajando después. Vamos a solicitar desde main los datos de la, por así, de la computadora, ¿no? Vamos a declarar tres variables del tipo string. Una va a ser procesador, la otra capacidad en disco y la otra RAM. Y vamos a solicitarlas desde teclado. Fíjense que ahí como que me sobró en esta clase el escáner, ¿no? Porque no estoy solicitando nada, pero bueno, después lo vamos a modificar. Entonces a partir de ahí vamos a decir marca, ¿no? Ingresa capacidad. Bueno, espero no se molesten los puristas del hardware, ¿no? Nada más es un ejemplo. Entonces, ya tenemos ahí, lo digo por los mensajes. Ya tenemos ahí, fíjense, con el objeto E del tipo escáner. Ahorita lo vamos a retomar porque vamos a declarar un objeto de la clase computadora. Con el objeto E de la clase scanner hacemos un flujo de entrada. Tenemos tres variables del tipo string, A, B y C. Con el método nextLine del objeto scanner, que es E, vamos a leer cadenas y las vamos a ir guardando en A, B y C. Entonces, una vez que se tengan esas cadenas, vamos a declarar precisamente el objeto del tipo computadora. Reitero, fíjense cómo está la sintaxis de la declaración del objeto E del tipo scanner. Pues así lo vamos a trabajar con nuestra instancia u objeto, acuérdense que es un sinónimo de la clase computadora. Aquí la clase es scanner, bueno, nuestra clase es computadora. Aquí el objeto de scanner es E. Entonces aquí a lo mejor yo le digo mi PC. Entonces mi PC ya es un objeto del tipo computadora. Bueno, ¿se acuerdan de ese operador? El new, el que está por acá arriba, igual con new scanner. Y fíjense que aquí, new, volvemos a repetir el nombre de la clase. ¿Qué creen que esté pasando ahí?
Pues que con el operador new normalmente se establece que se invoca al método constructor de la propia clase. Entonces, como el método constructor de cualquier clase se llama igual que la clase, por eso sucede esta línea, ¿no? Clase computadora, instancia mi PC, con new llamo o invoco al constructor de la clase, o sea, computadora. Por lo tanto, estoy invocando a este método computadora. Entonces, fíjense que aquí establecimos que le íbamos a enviar tres parámetros, P, C y R. Entonces, si estamos diciendo que le vamos a enviar esos tres parámetros, le tenemos que enviar esos tres valores. Aquí se llaman A, B y C. A final de cuentas coinciden en número, son 3. Aquí declaré que el constructor recibía 3 parámetros. Aquí estoy enviándole 3 parámetros. Aquí P, C y R son del tipo string. Aquí dentro de la clase con el método main, A, B y C son de ese mismo tipo, string. Entonces, total que ahí se va a enviar la información. Ahorita vamos a verlo en ejecución. Se va a enviar la información de aquí para acá, P, C y R. Y a su vez, se le va a copiar la información a los atributos que son privados de la clase. Y lo único que va a hacer imprime características va a ser a partir de esos valores mostrarlos, ¿no? En mensajes. Entonces, solamente aquí nos faltaría invocar por medio del objeto a este método. Ahí está. Fíjense que aquí en Java no hay necesidad, en C, probablemente C y C++ se podría, o sí se debería de hacer, ¿no? Que un método tenga parámetros void. Aquí se puede omitir en Java. De todas maneras, lo avanzado que es Java detecta ahí que no va a recibir parámetros ese método. Por lo tanto, no hay necesidad de enviarle valores a la invocación del método. Fíjense cómo estamos invocando al método imprime carácter. Como el objeto o instancia mi PC ya es del tipo computadora, o ya es una instancia de la clase computadora, puede invocar o puede acceder a partes públicas de la misma. Por lo tanto, puede acceder en este caso al método imprime carácter, ¿sí? Solamente puede invocar o puede acceder a la parte pública. Ahorita vamos a ver cómo sería un error de esa índole con los especificadores de acceso. Si quisiéramos acceder a una parte privada de la clase. Entonces, aquí le voy a dar la extensión Java, aquí todos los archivos. Un punto importante, de preferencia ahorita como no vamos a llegar a crear paquetes, de preferencia que estén en la misma carpeta estos dos archivos, computadora.java y instancia computadora, ¿sí? Que estén en la misma carpeta para que pueda funcionar. Entonces vamos a compilar instancia computadora y esa es la que vamos a ejecutar. No voy a ejecutar computadora.java, porque computadora.java no tiene aparte de que no tiene el método main, es mi clase genérica, es mi concepto genérico de computadora. La que voy a invocar, mejor dicho, la que voy a ejecutar es la que tiene el método main. Acuérdense de esa parte. Pues a ver si no tenemos problemas con, ok, no sé, 504. Entonces fíjense qué sucedió aquí. Estos tres mensajes, marca, capacidad, cantidad, ingresa, son estos, son desde main. Aquí está, pum, 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 ingresa, ingresa, ingresa. Los leemos, esta marca, esta capacidad y esta cantidad se guardan respectivamente en A, B y C. Se envían esos datos aquí en el constructor. A la hora de invocar al constructor con el operador new, A, B y C, o sea, se envía la marca en la variable A, se envía la cantidad, la capacidad de almacenamiento en la variable B y cantidad en la variable C. Se envía al constructor, la reciben P, C y R, estos tres parámetros,
Recordar que así se declaran los parámetros: tipo de dato, nombre del parámetro, coma, tipo de dato, nombre del parámetro, etcétera, etcétera, etcétera. Los reciben y a su vez le asignamos a los atributos de la clase, que son privados, les asignamos esos parámetros. Entonces, imprime caract, lo único que hace es retoma los valores. Fíjense, yo estoy aquí imprimiendo procesador, no estoy imprimiendo P, C o R, estoy imprimiendo procesador. En capacidad, la estoy imprimiendo porque ya tiene el valor de C. Y RAM la estoy imprimiendo porque ya tiene el valor de R, que es lo que está sucediendo en la ejecución de nuestro programa, ¿no? Entonces, por acá está. Se envía la marca, capacidad en disco y cantidad de RAM, ¿sí? Entonces, esto sería un primer ejercicio sencillo con clases. Antes de terminar, ahorita se me estaba pasando algo. Fíjense, vamos a tratar. Se supone que por medio de un objeto puedo eh, acceder a este procesador. Igual, vamos a decir esto, ¿no? Entonces, como mi PC ya es de la clase computadora, es una instancia de la clase computadora, puede acceder a métodos y atributos. Pero vamos a ver en este caso cómo funciona el especificador de acceso private, ¿sí? Aquí se supone, esto es correcto en sintaxis. Objeto, punto, por medio de ese operador punto puedo entrar, visualizar o usar, invocar métodos, atributos de la clase. Pero vamos a ver por qué no sería lógico esa parte. Voy a volver a compilar instancia computadora y ahí nos tiene que mandar un error. Fíjense, procesador tiene acceso privado en la clase computadora. Entonces, una instancia no puede utilizar una parte privada de la clase, ¿sí? Solamente puede utilizar, invocar, asignar valores, atributos y a métodos que sean públicos. Pero aquí se trata de ya empezar a ver, eso es un concepto, después lo vamos a centrar un poco más, la parte de la seguridad de los programas. A lo mejor ahorita todavía no lo vemos porque estamos empezando a programar, pero después es muy importante esa parte, ¿no? Entonces, con esto vemos que solamente se puede usar la parte pública de la clase, ¿no? Importante empezar a establecer qué partes son privadas y qué partes son públicas. Después vamos a trabajar con esto y a ver variantes de métodos y de atributos privados y públicos, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido el concepto. Fue un ejemplo muy sencillo, pero ahorita nada más centrarnos en la parte de la clase y de las instancias, ¿no? Atributos que son características, métodos, qué puedo hacer con esa clase y especificadores de acceso, ¿no? Público, privado, ¿sí? Entonces, después seguimos con más ejemplos en base a y con otras variantes. Entonces, pues muchas gracias.